Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, como siempre lo haces, como siempre lo has hecho. Te suplicamos tu ayuda, te suplicamos un espíritu de entendimiento, Señor, un espíritu de revelación para nuestra vida, de tal manera que podamos comprenderte y de esa manera desechar nuestros propios pensamientos conforme pasa el tiempo y acoplarnos a los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que por tu palabra y tu espíritu nos guíes, nos orientes, nos redarguyas, nos bendigas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso fuerte al Rey. Yo quisiera hablar un poquitito del cambio del tiempo. Estoy consciente que es la Santa Cena y vamos a platicar de eso, desde luego, ¿verdad? Pero, francamente, la Santa Cena era el momento culmen del cambio del tiempo antes de que el Señor se fuera de la tierra. Antes de que Él lo llevaran cautivo y pues lo llevaran a la cruz y bajar a la tumba y al infierno a hacer toda esa tarea extraordinaria que hizo, era como el momento pico de un cambio que Él estaba haciendo. Ese momento de ese cambio había empezado muchos años antes, porque Dios en su misericordia comprende, porque Él nos hizo, ¿verdad? ¿Sí? Él sabe cómo somos. Entonces, Él sabía perfectamente que un cambio súbito así no iba a ser muy difícilmente asimilable. Entonces, Dios siempre trató con la humanidad. Siempre, siempre, porque Dios es un Dios amoroso, responsable, que no va a dejar abandonada su creación. Entonces, desde el principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer y empezó la historia que nosotros sabemos del paraíso y cómo los echan del paraíso, Dios está tratando con el hombre. Dios lo está rescatando, Dios lo está bendiciendo. Y entonces empieza una especie de dispensaciones. En algún momento, algunos dicen que eso se llama como multidispensacionalismo. Y algunos exageran en ello y otros lo eliminan, pero recuerde usted que siempre cuando se hablan de puntos extremos deberíamos de ver si no hay un equilibrio. Sí habían varios tratos de Dios con la humanidad. Lo hemos mencionado en las últimas semanas. No era lo mismo, por ejemplo, de ninguna manera podía ser lo mismo cómo se había salvado Adán, cómo se había salvado Eva, cómo se había salvado Set. Eran tratos distintos. Cómo se había salvado Enoc, cómo se había salvado Noé. Ellos no tenían ley. Y pues la Biblia decía que el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. Pero hubo cambios conforme fue pasando el tiempo. Y de acuerdo a las circunstancias que la humanidad y las fuerzas contra la humanidad y contra Dios se iban manifestando. Por ejemplo, se presentaron gigantes en Génesis capítulo 6, se metieron con las hijas de los hombres, contaminaron toda la raza humana. Entonces Dios tuvo que traer un diluvio en donde solo preservó a aquellos que tenían la genética que Él había puesto desde el principio en Adán, para conservar la línea pura. Entonces, no moralmente, sino que físicamente. Entonces, a partir de ahí, viene Dios y hermano, ese es uno de los problemas, porque ahí de alguna manera en la humanidad nace el concepto de raza pura. Porque como se había mezclado con los gigantes, con los hijos de Dios, y habían surgido razas que se creían superiores a la humanidad y que de alguna manera sí tenían algún tipo de superioridad, y de ahí nosotros oímos cosas como: este tiene sangre azul. Sí, pero ¿de dónde venía ese concepto? ¿Será que había gente que afirmaba tener ese tipo de sangre? Y note usted que decía sangre azul, pero lo asociaban con reyes. O sea, los que gobernaban. Incluso después, usted se da cuenta que en el Japón el emperador era un dios. Nunca lo miraba el pueblo. La primera vez que el pueblo vio al emperador en Japón por televisión, fue rindiéndose ante los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. 2 bombazos atómicos y
fue, fue algo terrible, pero siempre como que había alguien que era mayor en cuanto, pero genéticamente. Entonces Dios dice, no, yo voy a hacer, yo lo voy a conservar la genética que en el principio yo puse. Entonces escoge a Noé y ahí sigue la línea. Mire, pues ya me estoy deteniendo demasiado. Pero bueno, que Dios me ayude. Pero yo tengo que explicar esto. Luego viene Dios y conforme va pasando el tiempo sale Nimrod en el capítulo 11, es el esplendor de Nimrod. Y entonces él hace un nombre, se hace su nombre. Nimrod hace su propio nombre y su propio reino y funda creo que 6 ciudades. Era un tremendo hombre, cazador, era un giborim. Entonces viene Dios y dice, yo voy a sacar a otro hombre y ese no va a ser su propio nombre, sino que yo le voy a hacer su nombre. Una gran diferencia, ¿eh? Entonces lo saca de Ur de los Caldeos y lo llama Abraham. Pero note usted el proceso, no lo hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso, Entonces de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob y de Jacob sale Israel. Le cambian el nombre, a los 3 les cambian el nombre en un proceso de los 3. Y entonces en el último le dan un pueblo. De ese pueblo es el que va a ser la cabeza de los pueblos ante Dios de ahora en adelante, se llama Israel. Los odiaron con todo su corazón a los pobres, porque digamos pobres, ¿verdad? Porque los eligió el Señor para hacer el contacto con Dios. Pero los antropólogos dejan ver que alrededor de todo eso había una cantidad de culto idolátrico, porque en el corazón del hombre estaba el tener un contacto con algo sobrenatural. Pero habían perdido el norte. Entonces ahora Dios dice, la oficina va a estar aquí. Y pone a Israel. Y se volvió un gran lío, ¿eh? Y se volvió un lío, pero otra vez los procesos. Porque primero Dios purifica a ese pueblo, pero ellos no se dejan purificar y los mete en Egipto. Y ahí es una maquinaria, es un horno. La Biblia dice que Egipto era un horno de fuego, de hierro. Y entonces cuando sale de ahí, ya es una nación. Bueno, no es una nación conformada hasta que entra en Canaán. Pero aquí empieza un periodo, un cambio de tiempo. Aquí estaban la humanidad, hasta Abraham, digámosle, y de ahora en adelante Israel. Entonces, todo el que quería algo con Dios tenía que hacerse prosélito de Israel. Padre Santo, ahí se pone seria la cosa. Pero para Dios no es nada imposible, ¿verdad? Entonces, de esto es de lo que le quiero hablar. Entonces viene Israel y por 2000 años son los tatashcanes espiritualmente hablando. No habían, fuera de ellos, no había contacto con Dios, pues. Claro que Dios en su misericordia hacía cosas, pero contacto, instrucciones, orientaciones, su cuestión todo era con Israel. Entonces, por 2000 años, eso enfurecía a sus enemigos. Por eso destruyeron 23 veces a Israel, a Jerusalén. Eso los enfurecía y los sigue enfureciendo. Lo único que ahora Israel no es el que tiene la batuta espiritual. Porque, y este es el problema, porque el Señor desde que les empezó a hablar a ellos, les dijo que el proyecto no era solo para ellos, sino que el proyecto era para toda la humanidad, porque Dios no iba a abandonar a la humanidad. Entonces, pero ellos olvidaron esa parte y la dejaron de lado. Pero bueno, nosotros somos, ¿verdad? Entonces, todas las leyes que dio el Señor las fueron convirtiendo en rito, en religión, por 2000 años, hermano. En tradición. Tremendo. Mire, déjeme ponerle un ejemplo. ¿Cuántos años tiene Guatemala de ser nación? ¿Ciento qué? Va, ¿le parece que redondeemos el número, digamos, 200? Va, ¿estamos de acuerdo? No me va a criticar después. Sí, ahí anda diciendo que 200 años y solo tenemos 199.99. Va, 200. En estos 200 años usted mira un montón de gente que grita, patalea y hace un montón de cosas diciendo que debemos de conservar las tradiciones de Guatemala.
No, eso es una tradición. ¿Cómo la vamos a quitar? Esa es otra tradición. Esa es otra. Y para proteger tradiciones que no tienen nada que ver con Dios. No estoy atacando, solo estoy poniendo un ejemplo. Ahora imagínense cómo estaba Israel. 2000 años de tradiciones. 10 veces más que lo que nosotros tenemos. Lo tenían enraizado hasta los riñones. Y entonces de repente aparece un hombre vestido de pelo camello, gritando en el desierto. Pero por favor, los que anunciaban era gente que tenía vestidura talar, vestidura sacerdotal. Tenían diferentes tipos de vestiduras hasta llegar a la vestidura de gala. Tenían efod, tenían de todo. Y de repente aparece un tipo que no lo conocían, un perico, los palotes, si usted quiere, para ellos, pero no para Dios, que se llamaba Juan el Bautista. Y entonces traía, en vez de ropa talar, traía una vestidura de pelo camello. Y venía tremendo, hermano. Aquí dejé de contarle 2000 años de historia. Porque si no, hermano, que en 40 minutos no, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero entonces viene él y empieza a anunciar algo. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hacía ni un milagro, ni un milagro. No hacía ni un milagro, pero el espíritu de arrepentimiento y convicción que traía hacía que todos se compungieran. Entonces llegaban hasta donde tenían que llegar, al río Jordán, y entonces ahí los bautizaba a todos. Entonces, ahora imagínense, por favor, pónganse en un momentito, ¿qué hacían ahora los que se habían encargado hasta ahora del área espiritual? Entiéndase, los sacerdotes. ¿Qué hacían ahora? Se les estaba yendo la gente. No estaban yendo al templo. Se habían ido tras un loco que estaba gritando en el Jordán. Tuvieron que mandar sus cuerpos de seguridad, de investigación, FBI, la DEA, no, en ese tiempo no existía, pero tuvieron que mandar a alguien que investigara. Y entonces regresaron con las noticias de que la cosa estaba seria, todo el mundo se estaba bautizando. Entonces ellos salieron y se fueron a bautizar también. Pero no se fueron a bautizar por un espíritu de convicción. Aquel hombre los discernió y les dijo: generación de víboras. Así los recibió. Eran los meros jefes religiosos, hermano. Pero todavía era el proceso. Todavía era el proceso. De repente, pero fíjense qué tremendo, porque 30 años de que eso pasara, 30 años antes de que eso pasara, Dios ya le había dado revelación a unos que se habían quedado callados. María, José, Simeón, los pastores que guardaban las vigilias del rebaño, Ana la profetisa, Juan el Bautista, ese que estaba gritando, y Elizabeth también, ¿verdad? Zacarías. O sea, había un grupito pequeño que ya sabían, pero óigame, ellos ya sabían, este es el Salvador del mundo. Ya te puedes llevar a tu siervo porque han visto mis ojos la salvación. Pues faltaban 30 años. 30 años para que se manifestara. Era un proceso. Y entonces, ¿por qué era un proceso? ¿Por qué no lo hizo de una vez? Porque nosotros tenemos una capacidad muy lenta de asimilar los cambios divinos. Entonces, como Dios sabe eso, dice: no, yo les tengo que dar oportunidad a estos para que vayan asimilándolo, y al final de cuentas no se me quede nadie atrás. Y entonces aparece Jesús. Ese fue un bombazo, hermano. Denle un aplauso al rey. Déjeme contarle cómo apareció. Fíjese pues, aquel hombre le decía a todos: vengan, bautícense en arrepentimiento, porque ha cambiado el tiempo, el reino de los cielos se ha acercado, vengan para acá. A eso le decía a toda la gente. Venían los religiosos y le decía: serpientes, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y de repente aparece Jesús y le dice: ¿por qué vienes? Tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Todos los ojos estaban puestos en él. Y entonces oye una voz desde el cielo: este es mi hijo amado.
Y entonces él se queda el primero impresionado, Juan, pero ya lo conocía desde el vientre. Ahí solo reconoció. Y ahora están presentándolo, pero no solo lo van a presentar así. Ahora viene el Señor, dice, no, es necesario que cumplamos toda justicia, es un cambio que estos tienen que asimilar, y empieza a hacer milagros. El primero que hace es la transformación del agua en vino, según San Juan capítulo 2. Y entonces empieza a hacer una serie de transformaciones y la gente está con la boca abierta, la baba caída. Y algunos dicen, ¿qué pasó? Los religiosos posteriormente decían, señal manifiesta ha sido hecha y no la podemos negar. Porque ellos estaban protegiendo su sistema de modo de vida. ¿Ok? Ellos eran los jefes, ellos eran los gobernantes, ellos eran los religiosos, ellos eran los que llevaban todo, ellos llevaban todo. Y las prebendas que tenían, desde económicas hasta de poder, ellos la tenían. Ellos podían ir a negociar con Herodes, ellos podían ir a negociar con Pilatos, ellos podían votar un gobierno dándole una mala información al César. Entonces tenían poder. Y ahora aparece uno que dice que es el Hijo de Dios. Eso les trastornó todo. Todo. Entre paréntesis, solo voy a hacer un avance aquí. Cuando Jesús regresa por segunda oportunidad, va a ser lo mismo. ¿Por qué razón? Porque va a haber instalado un sistema religioso a nivel mundial. Y llámese evangélicos, católicos o los que usted quiera, predicadores, lo que sea. Póngame a mí si quiere también ahí. Porque, hermano, realmente yo sé quién soy. Me importa un pepino donde me ponga la gente, pero no me importa un pepino donde me ponga Dios. Porque así como en aquel tiempo dentro del grupo religioso había gente que sí amaba al Señor, como Nicodemo, que llegó de noche a preguntarle, a hacerle preguntas, y el Señor le explicó. Así como había un José que se atrevió a ir a pedir el cuerpo, así como habían dentro de los sacerdotes gente que creyó en él, así en este tiempo también cuando él regrese. Pero también van a haber un montón de religiosos que no se han dado cuenta de que Dios les está dando tiempo, porque es un proceso, es un cambio pausado. Pero ya otra vez 2000 años, porque allá empezó con Abraham 2000 años de religión, y viene él y de una vez les desbarató la religión. Todavía la tienen, ahora tienen 4000 años de religión. Pero surge otra, la cristiana, con amuletos. Entonces viene el Señor y dice, ok. Bueno, el Señor no dice, ok, va, yo estoy diciendo que estoy pensando para hacerlo más coloquial. Entonces el Señor dice, okay, bueno, vamos a ver cómo mi misericordia y el Señor derrama su gracia. Pero lo que pasa es que el Señor derrama su gracia, pero el que no está preparado para recibirla, no la puede recibir. Eso lo hemos platicado, pero volvamos otra vez al asunto. Entonces empieza el proceso, levanta muertos, el Señor resucita, libera a los endemoniados, hace una serie de milagros tremendos, pero no era un show, como dicen algunos, showtime. ¿Qué es showtime? Era lo que el Señor estaba diciéndoles, miren, si no me creen a mí, crean a las obras que estoy haciendo. El tiempo ha llegado, es un tiempo distinto. Levanté a este paralítico, hice esto. Tienen que entender que es un tiempo distinto. Entonces, pero ahora tenemos un problema, Houston. Porque para empezar, está la humanidad en pausa. Que la pausaron cuando empezó Israel. Y ahora está Israel que está por entrar en pausa. Y el Señor se los dice. El Señor les dice, su casa será dejada desierta hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pausa. Ustedes se van a quedar en la semana 69 de Daniel, que profetizó Daniel en el capítulo 9. Ahí se van a quedar en pausa. Y en ese paréntesis de 2000 años, yo voy a levantar otro pueblo.
un real sacerdocio, un linaje escogido. Yo voy a sacar de todos aquellos que me quieran creer, voy a sacar a algo nuevo, gente que de veras me siga, no por religiosidad. Porque el peor enemigo de esa relación es la religión. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a hacer los milagros de Dios una especie de tradición, eso es el peor enemigo. Por eso yo me opongo rotundamente a métodos humanos que en algún momento empezaron porque Dios dio un toque, le dio un toque a alguien y dijo, no, entonces ahora tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser. Le voy a poner un ejemplo, varios ejemplos le voy a poner. Ya voy con la Santa Cena, espérenme un rato. ¿Cómo voy de tiempo? Estoy re bien. Se cuenta la anécdota de aquel hombre que aceptó a Cristo, tuvo una experiencia con el Señor. Él estaba viviendo en la calle, era un homeless, no tenía dónde dormir, no tenía quien le diera de comer, no tenía nada. Y entonces un día, debajo de un puente que ya se quería suicidar, se le apareció el Señor. Y él lo aceptó y se convirtió en un siervo de Dios. Entonces empezó a predicar el evangelio. Entonces el cuate, cada vez que alguien aceptaba a Cristo, se lo llevaba debajo del puente. Porque como él había aceptado ahí, él decía que solo ahí podían aceptar. Entonces debajo del puente, donde él aceptó, donde se le manifestó el Señor, ahí llegaba, y ahí llegaba, y ahí llegaba. Ridículo, ¿eh? Él tuvo una gran experiencia, pero no tenía por qué agarrar a toda la gente si Dios estaba en todos lados. No cabe duda que le hacía falta un cacho de doctrina, ¿eh? Denle un aplauso al rey, hombre, no sea tímido. Ahora, entonces viene el Señor y dice, muy bien, señores, llegó el tiempo. Todo lo que les di yo a ellos era cierto, era verdadero, genuino, pero era sombra de lo que había de venir. El Cordero, ya se lo dijo Juan el Bautista hace 3 años, soy yo. Soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se los dijo Juan hace 3 años y medio. Y entonces ahora van a ver lo que es esto. ¿Y qué era? ¿Qué le hacían al Cordero? Lo mataban, lo degollaban, lo mutilaban y lo quemaban. Eso era la sombra. Ahora él viene y dice, yo soy el Cordero. Isaías se los había repetido. Como cordero mudo subió al matadero, no abrió su boca. Cuando mira el contexto, dice, sin embargo, su generación, ¿quién la contará? Entonces ahora viene él, y no le he puesto el versículo ni el título. Ahorita voy, espérame un rato. Es que por eso le digo que tenemos un montón de, híjole, hermano. Con esa cosa del coronavirus, el Señor, Señor, ¿cómo hacemos para que la gente deje de tener miedo? Yo pidiéndole al Señor, y se me vino una idea. De ministrar Santa Cena desde el domingo pasado hasta este domingo. Eso fue una idea y de repente, pero la voy a poner delante del Señor y le dije a ustedes, tengo la idea. Pero no lo hicimos. ¿Sabe por qué no lo hicimos? Porque el Señor, así, en proceso evolutivo, me dijo, lo van a volver un talismán, lo van a volver un amuleto. Mi Santa Cena no es un amuleto. Porque entonces ya cualquier cosa, pan y vino, aquí está el pan. No es un amuleto, señores, es un cambio de dimensión. Dale un aplauso al rey y le voy a decir otra cosa. Bueno, pero eso, mire, perdone, pues es una tontería mía, ¿verdad? Que yo por protegerlo de ustedes, dije, y si les damos Santa Cena para que no les dé ni gripe. Si les damos Santa Cena todos los días, se tienen que sanar. Y eso fue mi carnalidad. Pero Dios rápido me metió en el carril. Me dijo, no lo vas a hacer. Espérate el día. Y ya empezó, ayer empezó y hoy seguimos. Y no es un amuleto, sino que es un cambio de los tiempos que puede ocasionar definitivamente bendiciones del tamaño de protección divina y todo lo que usted quiera. Pero por favor, hermano. Ay, Dios mío. Bueno, ¿dónde me había quedado después de esa confesión tan brutal? Lo que le hacían al Cordero. Entonces ahora viene el Señor y dice, aquí estoy. Y Pedro, que era del club de los 3, Pedro, Juan y Jacobo,
no entendió. De los más avanzados, no entendió. No, no, que no te acontezca semejante cosa. Apártate de mí, Satanás. Porque no estás pensando las cosas de Dios, sino que la de los hombres. Así que si Pedro pensó cosas de los hombres, no me avergüenzo mucho yo de haber pensado en lo que le dije hace un ratito. Padre Santo, perdóname, Señor. Entonces, les voy a cambiar todo. Y lo voy a cambiar cumpliendo, porque yo vine a cumplir la ley. Yo vine a cumplir la ley. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a llegar a la fiesta de la Pascua. Tiene que ser un 14 de Nisan. El cordero lo tenían, fíjense qué tremendo, el cordero lo tenían que meter 4 días antes para la inspección sacerdotal, el 10 de Nisan. Entonces, el Señor entra a Jerusalén el 10 de Nisan. Es cuando todos le dicen, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él era 10 de Nisan y lo empiezan a examinar. Al cordero lo examinaban para ver si tenía alguna mancha. Al Señor, incluso hay un dicho en el mundo que dice, llevaron de Herodes a Pilatos. Hay un dicho que lo llevan a uno de arriba para abajo, de una oficina, uno gubernamental a veces, porque ellos trabajan muy bien, pero le dicen, no, aquí le hace falta un papel que tiene que ir a traerlo al primer piso y está en el 10º piso y no hay ascensores. Y usted, no, fíjese que aquí en el 8º piso tiene que ir y después al 15 y después regresar acá y después al 10º. Y lo tienen de Herodes a Pilatos, de ahí sale ese dicho, pero sale de que al Señor lo examinaron, entonces lo examinaron todos lo examinaron y no le hallaron defecto. El último que lo examinó y que lo entregó, dijo, yo no encuentro ningún defecto en este hombre. Me lavo las manos, ustedes lo quieren matar, pero el hombre no es culpable. ¿Vieron? El cordero puro. Ay, Dios mío, qué tremendo. Un cumplimiento tremendo. Pero antes de eso, el Señor va a celebrar la Pascua. La Pascua judía. Entonces la celebra, preparan esta es otra cosa, bien importante. Que solamente con 12. Claro que el Espíritu Santo después en su aposento con 120, 10 veces más, iban creciendo, dicen en mi tierra, mire ahora todos los que somos acá, pero ¿por qué empezó con tan poquitos? ¿Por qué empezó con tan poquitos una Santa Cena? Aquellos eran judíos, entonces el Señor les dice, muy bien, aquí ya comimos la cena, ahora va a venir el cambio. Ya no va a ser, Pascua, ya no nos vamos a comer el cordero, ya no, el cordero soy yo. Entonces ustedes lo que van a comer no va a ser cordero y la sangre que van a beber pues no se la beben. Entonces rompe el pan y dice, esto es mi carne, yo soy el cordero, esto es mi carne. Estoy sustituyendo al cordero. ¿A qué hora sombra? Yo soy el cuerpo. Ustedes me comen. Esto es mi sangre. La copa del nuevo pacto, ustedes se la beben y están empezando un cambio de tiempo. Un cambio de tiempo. Ahora, ¿qué rodeaba ese cambio de tiempo? Vamos a ver el tema entonces. Se llama el cambio del tiempo. Yo creo que sí me voy a entender más o menos, entonces mire pues. Entonces viene el Señor y trae la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es un misterio tremendo. Siempre lo mencionamos y lo volvemos a enseñar y siempre aprendemos algo y algunas otras cosas las recordamos porque tal vez se nos olvidan. Pero la Santa Cena deberíamos de verla bajo esta perspectiva. Número 1, eventos antes de la Santa Cena. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Eventos antes de la Santa Cena, pero cercanos, cercanos a la Santa Cena, pero previos. Eventos durante la Santa Cena. Y después, eventos posteriores a la Santa Cena. Ahora, aquí tengo que platicarle una cosita. Todos los evangelios recogen los eventos en un capítulo,
Y ponen, sí, eso sucedió, y tienen una información valiosísima. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero Mateo, Marcos, Lucas y ¿cuál es el otro? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es que dije Mateo, Marcos, Lucas, me lo eché todos de una vez, ¿verdad? Solo Juan es el único que no lo pone en un capítulo. Juan no usa un capítulo para eso. Juan empieza a hablar de la Santa Cena en el capítulo 13 y termina hablando de los eventos posteriores a la Santa Cena en el capítulo 18. Así que Juan 18 menos 13 son 5, ¿ah? Si mis matemáticas no son tan malas, son 5. Se echó 5 capítulos. Todo lo que dijo ahí, lo dijo en la Santa Cena, previo a la Santa Cena, número 1, previo a la Santa Cena, número 2, Santa Cena, y después posterior a la Santa Cena. Y todo eso tiene el ADN de lo que es la Santa Cena para nosotros. Ahora, esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque es el cambio del tiempo. Ya no es un trato con la humanidad, no es un trato con Israel, es un trato con nosotros. Y entonces, pero nosotros podemos caer en el peligro que cayó Israel de institucionalizar esto y volverlo una religión. Y eso es terrible, porque cuando ven al Señor, yo creo que va a encontrar religiosos peleándose otra vez. Mire, si el Señor no viene pronto o no nos lleva pronto por cualquiera de las vías, arrebatamiento o cualquiera otra no deseable para nosotros, yo quisiera ir otra vez a Israel, fíjese. Pero ¿sabe qué quisiera ir? No a lo que a uno lo llevan, que le venden los comerciales, y aquí vamos a comer el pescado de Pedro. El pescado de Pedro se murió hace 2000 años, hermano. El que tenía un estatero, ¿va? Pero así lo venden, ¿va? El pescado. Y hay un restaurante que vende el pescado de Pedro. Y a mí que no me gusta comer pescado, hermano, ahí me tengo que ir, ¿va? Pero bueno, sí me gusta, pero depende cómo. Además que Pedro no se lo comió. Solo le sacó el estatero y lo tiró al agua otra vez. Pero ese es otro. Vamos a ir a no sé dónde, ya no sé cuánto. La última vez que fuimos, nos llevaron a un lugar, ni me acuerdo cómo se llamaba, hermano. Nos llevaron, y yo por los hermanos, sí, vamos, pues, está bien, ¿va? Pero sí, es igual, hermano, al final de cuentas, perdón, pues. Es como que me llevan aquí a la Antigua y me digan, aquí vivió doña Dolores Bedoya, y no vivió ahí. Porque eso sucedió hace unos, ya dijimos, 200 años tenemos y aquellos 2000 años. ¿Qué me va a mí y 200 años? Y todo eso dura esa casa. Como un cuate que llegó allá y le tomó una foto a un sicómoro. Este es el sicómoro en donde se subió Zaqueo. Hermano, y los sicómoros lo más que viven son 100 años. Esto sí que una vez, ¿verdad? Y se lo mandé a decir, mano, quita ese tu post. Lo más que duran son 100 años. Ese lo sembraron hace 100 años. Y bueno, dejemos de molestar a la gente, pues. ¿Por dónde iba? Que cuando vamos a ir a Israel. Ok. Pero ¿sabe qué quisiera ir, al ir? Agarrar yo una lista de profecías cumplidas. He aquí que voy a convertir el desierto en un vergel. Entonces ver en dónde Dios ha cumplido esa profecía y decirles, vamos a ir a ver el desierto convertido en un vergel. Pero yo le aseguro que algunos de ustedes se irían conmigo, hermano, ¿a qué hora vamos a ir al cenáculo? Por eso no voy. Dale un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Ahora mire pues. Estos eventos son bien importantes, antes, durante y después. Empecemos por el principio, antes de la Santa Cena. Híjole,
Solo voy a leer un versículo, pero usted sabe el contexto de todo ese versículo y si no, yo se lo recuerdo o lo leemos, no hay problema. Yo tengo tiempo. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aleluya. Y entonces el Señor empezó a lavarle los pies a todos, usted lo sabe perfectamente. Le empezó a lavar y de los primeros que le lavó fue a Pedro. Quizá no fue el primero, pero fue de los primeros. Porque Pedro se había sentado hasta el fondo, me parece, ¿ah? Pero bueno, no importa. Era una especie de y él, ¿quién soy yo para psicoanalizar a Pedro? Pero se me hace que ahí estaba sentado. Entonces el Señor llegó con él y le dijo, ¿tú lavarme los pies a mí? Jamás, le dijo. Jamás. Entonces le dijo el Señor a Pedro, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. No. Ya me dijiste Satanás hace un rato. No, Señor, por favor. Entonces lávame todo, báñame. No, le dijo. Los que están lavados, bañados, no necesitan bañarse otra vez. Bueno, en sentido espiritual, usted se tiene que bañar todos los días, ¿no? No se necesita bañar otra vez, solo se tiene que lavar los pies, con excepción del que no está limpio. Entonces aquí nos narra una cosa. No podemos venir a la Santa Cena como que fuera un rito, una ceremonia, un amuleto. Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos los pies. Ahora, puede ser que se lo lavemos a alguien que no está bañado. Estoy hablando en el sentido espiritual. Yo sé que todos ustedes tienen agua en su casa y se levantaron bien temprano y vinieron con el camino en medio, así, bien peinaditos, son moco de gorila y toda la cosa. Pero no me refiero a eso, me refiero a que esto no puede ser, ni siquiera es una ordenanza, el lavatorio de pies. No se trata de eso. No se trata de le voy a lavar los pies para que mire yo cuán humilde soy. No. Que si alguien es impulsado a hacerlo, tampoco yo me voy a oponer si es impulsado por el Espíritu Santo. No me voy a poner, no voy a decir, ¿cómo hacer eso? Eso es una... No, está bien. Pero ordenanza no es. Es una sombra, es una figura de que para poder participar de la cena del Cordero nos tenemos que lavar nuestro caminar. Yo me acuerdo, hermano, que mire, yo crecí con un apóstol bien bonito, el hermano, realmente, que Dios lo bendiga. Bueno, ya lo bendijo, está ya con él otra vez. Pero mire, él no era religioso. No era religioso, gracias a Dios. Y entonces, bueno, crecimos así. Cuando el Señor me llamó a tiempo completo, hace 32 años, hermano, me llamó a tiempo completo. Entonces, él me dijo, ¿me vas a acompañar a Puerto Vallarta? Y me fui con él. Y entonces estuvo bien lindo, hermano. Fue unas experiencias gloriosas. Pero una de las experiencias fue que la gente, hermano, así como usted, metidos con el Señor, adorando, llorando, profetizando, buscando al Señor. Y al ratito, mientras ellos estaban así, nos dice el apóstol, en el segundo piso varios pastores quieren hablar, hay un problemita ahí, quieren hablar. Vamos pues, vamos. Y subí, acompáñame, me dijo. Y entonces yo subí, peleándose. Abajo los hermanos, ¡ah! ¡Aleluya! ¡Ah! Así como usted. Y arriba los pastores agarrándose, hermano. Pero dándose. No, trompa, no. Pero por ejemplo, uno le dijo a otro, fíjese qué tremendo, uno le dijo a otro, ¿sabes qué? Yo a ti te amo mucho, pero tú eres un hijo del diablo. Hermano, eso a mí no se me olvida, yo me quedé, así se estaban tratando. Y cuando bajamos,
Ya tocaba predicar, se predicó, y ahora traían unas palanganas de agua para lavarnos los pies. Y entonces yo dije, yo no me dejo lavar los pies por estos. Y no, ellos tenían sentados ahí atrás, ¿verdad? Y entonces dije, oh, pero tampoco yo soy el jefe, ¿verdad? El jefe es aquí el apóstol. Entonces se sentó él, en serio. Y yo me le quedaba viendo. Me hacía señas yo. Solo así me dijo. Y le empezaron a quitar los zapatos a él y ya, ni modo. Entonces ya puse mi patita yo también más. Pero hermano, ¿por qué nos iban a lavar los pies? ¿Para qué? Y a nosotros. ¿Qué? Para decir soy humilde. Y se están... ¿Es esa la forma como nos vamos a acercar a la Santa Cena? No, de ninguna manera. Eso era una sombra. Te voy a lavar los pies. Te voy a bendecir. Al lavarte los pies, hermano, los pies de todos nosotros son distintos. Unos son feos y los otros no. Unos son bonitos y los otros también. Son de lo más variado. Hasta dicen que son en forma de que griego, romano, no sé cómo. Unos que tienen el dedo gordo más grande que todos los demás. Otros que lo tienen más chiquito que el pequeño. Otros que tienen el dedo de un medio bien grandote. Todo. Usted recuerde cómo son los suyos y entonces ahí se va a dar cuenta cómo son los pies. Ahora imagínese usted que el que está lavando los pies tiene unos pies perfectos según su criterio y empieza a ver, ¡ala! ¡Qué grandote el dedo de en medio! Hasta siento que me está acusando. Hermano, eso no puede ser. Va, pero eso es lo menos, porque eso es lo natural, ¿verdad? Que no se puede cambiar. ¡Hala, qué juanetote! Y tiene hongos. Chish, ¿cómo se los voy a lavar? Va, pero se los voy a lavar porque ni modo, ya me vieron. Pero cuando sale empieza a decirle a todos, fíjese que ese que va ahí donde se lo mira a usted, Mire, por fuera puro muñeco de pastel, sobre todo en la Santa Cena. Pero que se quiten los zapatos y ay, chacatay. Entonces espiritualmente mucha gente eso es lo que hace. Ministra a otros, les conoce sus defectos, sus pecados. Y wow, qué pecadote, hasta náusea me dio. Y solo sale a contarlos. Vieras ese, bien tremendo. Yo, mira, le puse las manos y se revolca, se devanaba en el suelo, mira. Y yo le decía, ¡fuera! Y él me decía, ¡no me voy! ¿Por qué va a ir a contar la administración con nombre? Sí, no. Bueno, pero el punto central es que todos deberíamos de lavarnos nuestros pies. Quiere decir, quiere decir, antes de entrar en la Santa Cena, Padre bendito, ya solo me quedan 4 minutos, Dios mío. Pero antes de entrar en la Santa Cena, deberíamos de abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo te he fallado. Si es que descubrimos que hemos fallado. Esa es una operación del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. No es lo que me obligaban a mí cuando estaba en el colegio. Como yo le he contado que crecí en un colegio religioso. Entonces yo tenía que decir, me acuso. Y me tenía que inventar los pecados. Yo no digo que no había pecado, quizás sí, era un niño. Pero ya estando ahí, dije, ¿pero qué hice de malo pues? Entonces algo tenía que decir, porque nadie podía salir ahí impoluto.
Entonces, me acuso, Padre, que me porté mal con mi mamá. Y no era cierto, si yo la quería y era el mejor hijo de todos, hombre. No me lo creyó, qué bárbaro. ¿No cree usted? Usted no cree en su pastor, ¿va? Está bueno. Entonces, pero tenía que decir algo. Algo tenía que decir. La cosa está que ahora vienes a la Santa Cena. Yo no te voy a obligar a que tú digas, ¿y qué pecó? A ver, dígame, ¿en qué pecó usted? Pero usted se tiene que hacer su examen. Usted tiene que ponerse, por eso es el momentito que le damos para que usted analice y diga, Señor, ¿cómo me he portado? ¿A quién le he hecho daño? ¿O a quién le he dejado de hacer el bien sabiendo que le podía hacer el bien? Porque hacer el bien y no hacerlo es pecado también. Estos pensamientos que he tenido, Señor, no son agradables delante de ti. Este es un momento de intimidad en el donde yo estoy teniendo el tribunal del Espíritu Santo, porque les hemos enseñado, hermano, la Biblia nos ha enseñado que está el tribunal del Padre, que es el juicio del gran trono blanco. Está el tribunal del Hijo, que es el bimá de Cristo. Y está el tribunal del Espíritu Santo, que es la Santa Cena. Entonces ahorita venimos ante el juez y a decirle, Señor, mira, quiero lavarme los pies. Yo quiero participar de la Santa Cena, pero quiero lavarme los pies. Quiero que tu Espíritu Santo me ayude. ¿Y quién me va a lavar los pies? Si nadie puede. El que se levantó ahí a lavar los pies fue Jesús. Él fue el que lo hizo. Claro que inmediatamente después dijo, ¿ves lo que he hecho? Haced esto entre vosotros. Entonces lavarse los pies es una sombra, es una figura del cuerpo que habría de venir, de una administración, en donde uno va con alguien y le dice, mira, yo tengo un pecado, pero que ya no lo aguanto. Claro, no lo hago con cualquiera. Porque ya le dije que hay gente que tiene lengüetrapo, ¿ah? Tiene que ser una ciudad de refugio, ¿verdad? Y llegar y limpiar sus pies, limpiar su caminar, y constantemente. Hay cosas que usted lo puede limpiar con algún su amigo y hay cosas que no. Hay cosas que va a tener que llegar con un ministro, porque son más graves. Pero sí hay cosas. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros somos sacerdotes. La Biblia dice en Apocalipsis 1, 5 y 6 que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes por medio de su sangre. Entonces si somos sacerdotes tenemos esa función sacerdotal de limpiar a otro. Pero también tenemos la función sacerdotal de decir, este problema no es de mi rango. Esto lo tenés que ir a decir allá porque vos sos ministro y entonces sos ministro y me estás confesando a mí que soy una oveja que le pegaste a tu mujer. No, eso se lo tenés que decir a un anciano o al pastor o al apóstol. Ay no, pero a saber qué van a pensar ellos de mí. No importa, anda. Porque este es un cambio de tiempo. Suban hermanos, por favor. Con eso me presionan aquí. Este es un cambio de tiempo. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Esa es la primera parte de los eventos antes de la Santa Cena. Tenemos que meditar un rato. Y tenemos tiempo, fíjese que hoy fui bien puntual. Entonces, le voy a pedir un favor. Póngase de pie. Y le voy a pedir el favor de que oremos juntos. Oremos juntos. Quizá a algunos de ustedes ya les fue revelado cuáles son las falencias que tiene en su vida, sus pecados. Y antes de tomar la Santa Cena, deje que Jesús, nuestro Señor, en espíritu, pase por acá y le pase lavando sus pies. Y que usted no se niegue a eso, como Pedro pretendió hacerlo. Si dijo palabras impropias, si quizá profirió un insulto o una maldición, quizá se llenó de amargura por una injusticia que le hicieron y entonces contestó de la manera inadecuada. Quizá pasó a otra instancia en donde sus manos pecaron o sus ojos pecaron. Este es el momento clave para decir: yo quiero que sea limpio mis pies. Quiero
tener también limpias mis manos, porque el Señor dice que quiero que, pues, que levanten las manos limpias, sin ira, sin contienda. Todo hombre en todo lugar. Que nos lave el Señor. En el nombre de Jesús. Hagamos una oración. Yo voy a hacer una oración para que el Señor nos traiga un espíritu de revelación. Mire, la gente piensa que la revelación es saber los eventos del futuro. No, eso es parte. Pero revelación también es saber lo que tenemos escondido y muchas veces no queremos que se manifieste. Miedos, temores, cosas así. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que esa función tan linda de tu Santo Espíritu venga sobre nosotros. No nos negamos a lavar, a que laves nuestros pies. Señor, entendemos que no debería de ser así, pero tú lo dejaste establecido en San Juan 13. Y aquí venimos hoy necesitados, todos, desde este siervo tuyo, predicador, hasta todos los hermanos, hasta el último que entró a este templo hoy. Todos, todos, todos. Nos ponemos delante de ti, suplicantes. Señor, muéstranos nuestras fallas, pecados en este momento para poderte pedir perdón, para que nuestros pies puedan ser lavados en el nombre de Jesús. Y de esa manera podamos participar gozosos de la mesa del Señor, limpios en nuestros pies y en el resto de nuestro cuerpo. No permitas que haya aquí alguien, Señor, que solo se lave los pies, pero que no haya sido lavado completamente en tu sangre. Permite que todos nosotros, todos en este momento, vayamos delante de ti con mucha necesidad. Revela a nuestro propio corazón el pecado en el que hemos caído, o los pecados. Te voy a dejar un momentito en silencio para que medites eso. Gracias, Señor. Gracias. Aún de los pecados que nos son ocultos, líbranos, por favor. Gracias, Señor. Si en medio de este momento de arrepentimiento, de un espíritu de Elías, hay alguien que quiera aceptar a Cristo, puede pasar aquí al frente. Ha pasado ya algunas personas, pero pueden pasar y pedir perdón aquí y arrodillándose y diciéndole: Señor, entra en mi corazón. Hay un espíritu de arrepentimiento que está abrazándonos a todos en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Mientras vienen las personas que Dios haya tocado, vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a los hermanos que tienen los elementos que vayan y los repartan y usted se pueda sentar cuando lo tenga. Pero los que están viniendo,
aceptando a Cristo, que vengan para que les ministren. Bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos, bienvenidos. Mientras ustedes, gracias hermano, mientras ustedes siguen acercándose, los que van a recibir al Señor, en el nombre de Jesús, acérquense, acérquense. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay una fuerte cosecha de almas acá. Solo quiero decirle una cosita. Hoy hemos repartido únicamente jugo de uva sin fermento, porque se agotó el vino que siempre compramos. Entonces, si a alguien le sirve de estorbo tomar jugo de uva sin alcohol, entonces ahí se acerca con nosotros para que lo ministremos hoy. Pero esa es la razón, esa es la razón. No es que estemos cambiando nada, sino que se agotó, lo agotaron, y pues vamos a ver cómo hacemos para solucionar eso más adelante. De cualquier manera, lo que el Señor presentó fue jugo de uva en la Santa Cena, ¿verdad? Era sin fermento, que no podía en la Pascua haber nada con levadura ni fermentado. Claro que posteriormente el apóstol Pablo nos explica otras cosas que las vamos a explicar después. Vamos a orar por los que han venido al frente. Es una fuerte cantidad de personas que han aceptado al Señor. Qué lindo, gracias a Dios, gracias a Dios. Oremos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la vida de estas personas que han abierto su corazón delante de ti. Nosotros te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo entren en ellos en cumplimiento a lo que está escrito en tu palabra, Señor, en Apocalipsis 3, y vivifique su espíritu para que haya un nuevo nacimiento. En ese nuevo nacimiento, cúbrelos, Señor, por favor, pon ángeles alrededor de ellos que les protejan, que les guarden, que les protejan de toda acechanza contraria, y que les sirvas tú, Señor, de escudo, siendo esa la promesa que hiciste en Génesis capítulo 15. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es muy grande. Sé tú su escudo, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Por favor, Señor. Y que sus ojos espirituales se abran para que puedan ver el reino invisible. Ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. En nombre de Jesús. Cantemos un himno mientras los hermanos terminan de ministrar y llevar a todo sitio. Ya está. Todos tienen. Entonces vamos a cantar después. Vamos a ministrar. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por estos elementos, el pan y el vino. Nos has enseñado que no es un amuleto tu Santa Cena, pero también nos has enseñado que es poderosa, Señor, y en este momento es como que estuviéramos manchando con sangre de cordero sin mancha las puertas de nuestro corazón, los postes y el dintel de nuestras casas, para que plaga no penetre en nuestra morada. En el nombre de Jesús lo hacemos con temor y temblor, sabiendo que es un beneficio de la Pascua, que era la sombra de lo que habría de ser la Santa Cena. Así que sabemos que esto también nos protege, Señor, si lo hacemos en el orden que tú nos has enseñado. Guárdanos de todo mal, guárdanos de toda enfermedad, guárdanos de toda peste destructora, pero sobre todo guárdanos del miedo y del temor. En el nombre de Jesús, permite, Señor, que mientras hoy tomamos la cena podamos perdonar a los que nos ofendieron. Los perdonamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Y ya que te hemos pedido perdón de nuestros propios pecados, santificamos estos elementos, el pan y el vino, en el nombre de Jesús, y los comemos en fe. Comamos todos
del pan, el cual es su cuerpo. Pon tu copa en alto y dile: gracias, Señor, por la copa del nuevo pacto en tu sangre. Bebamos todos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pues sí, cantemos al Señor. Cantemos al Señor. Fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia, con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo,